Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a compartir, ya, vamos a compartir eh, el video para que a ver si más hermanos se pueden unir a la sintonía. Ya estamos, ¿cierto? Ya. Ahí estamos compartiendo. Ya. Ahora sí. Entonces, como les decía, muy buenas tardes. Bienvenidos. Hacía un tiempo que no retomábamos los estudios bíblicos. Bueno, hoy día he estado estudiando, aprovechando el día, un día que flojeé, por decirlo de una manera, pero he estado, ¿cierto?, ahí estudiando. Aquí está mi librito. Hemos estado estudiando, ¿cierto?, un poco de aspectos y he compartido con ustedes algunos. Está estudiando sobre los atributos incomunicables de Dios y los atributos comunicables de Dios. Y es algo interesante. También les compartí algo sobre el por qué estudiar teología, ¿cierto? Y lo que nos acerca el estudio a conocer más al Señor y al hacer su voluntad. En un tiempo donde generalmente se mira a veces con ojos muy de desconfianza el estudio bíblico o el estudio cristiano académico, les puedo decir que no deben de temer, no hay de qué temer. Al contrario, cuando estudiamos y primero reconocemos que no lo sabemos y que tenemos que aprender, estamos siendo humildes delante de Dios y adquiriendo conocimiento. Lamentablemente en muchas partes no se deja. Hay pastores que les prohíben a sus congregaciones estudiar y les advierten, no se junte con fulano de tal, no se junte con este hermano porque este hermano es pura letra, y tratando de decir que el que estudia apaga la fe. Pero al contrario de lo que piensan muchos, aumenta la fe. Aumenta la fe, ¿por qué? Porque uno le da ya una interpretación desde el punto de vista de la fe. Muchos cuando hablan sobre la Biblia tratan de comprobar la veracidad de la Biblia y lo que habla la Biblia, entonces entran en la discusión que sí se abrió el Mar Rojo, que sí pasaron los... Entonces hacen como un tema humano, no lo ven con un enfoque espiritual. Es por eso que debemos estudiar y debemos analizar y con humildad, pidiéndole siempre la dirección al Señor. No sé quién se está conectando, que bienvenido mi hermano o mi hermana, no veo en comentarios porque es como que desactivaron, ahí hay un comentario, pero no los puedo ver, a ver si se pueden ver. Ah, mi pastor Claudio Nova, saluda hermano Samuel desde los cerros de Talcahuano, Dios bendiga tu ministerio. Gracias, pastor. Bendiciones para ustedes también. Entonces, como les decía, había dejado un poco atrás lo que eran los estudios, pero retomamos y vamos a retomar en el libro de Ezequiel. Vamos a estudiar el libro de Ezequiel del Antiguo Testamento. Y el título de nuestro estudio de hoy va a ser Un Dios digno de oración. Y vamos a estar en Ezequiel del 1 al 3, del capítulo 1 al 3. Hermanas, ahí. ¿Cómo pudo suceder dentro del pueblo escogido que decía pertenecer al Dios vivo? Los líderes religiosos introdujeron en el templo de Jehová otros dioses paganos. ¿Cómo era posible que se pervirtiera tanto?
¿Qué es lo que habían olvidado? La grandeza y la gloria del Señor a quien debían de servir. Jehová, el que dijo que consumiría su gloria al que le viera directamente. Sin embargo, ellos le habían olvidado precisamente eso, darle gloria. Eso se habían olvidado el pueblo de Israel, ¿cierto? Aunque parezca mentira, perdón, ahí me atrapé un poquito. Aunque parezca mentira, es posible que el pueblo de Dios también hoy se olvide de la grandeza de Dios. Sí, esto es verdad, mis hermanos y mis hermanas. Hoy también nos olvidamos, ¿cierto?, de Dios. Entonces, si nos olvidamos de Él, podemos alejarnos y a veces aún llegar a despreciarle. Podríamos caer en la misma trampa de lo que nos va a contar este libro. Un creyente verdadero puede sentirse muy contento cuando llega al culto del día domingo. Otros que creen en el mismo Dios, sin embargo, al salir del templo su vida no manifiesta ningún cambio. Viven como si Dios no existiera. Tal cristiano no se da cuenta de que el conocimiento verdadero de Dios puede cambiar su vida. En el libro de Ezequiel fue escrito para advertirnos de este peligro. Nos llama a contemplar las implicaciones de la gloria de Dios para nuestras vidas. Bendiciones, mi hermana Miriam. Bendiciones para usted también. Que el Señor le bendiga mucho. Entonces, el ministerio de los profetas. Los profetas eran hombres que andaban con Dios. No les daba miedo definirse como sus siervos. Ellos señalaban el camino a seguir para tener la conducta adecuada del pueblo, a menudo que salían los límites establecidos por Dios. En el Antiguo Testamento nos enseña el trabajo de estos grandes hombres y las variadas emociones que experimentaban. Además nos identifica con la forma en que Dios utilizó para restaurar a Israel en la comunión hacia Él. La función de los profetas ha sido mal entendida en nuestro día. Se considera frecuentemente un profeta que es alguien que anuncia sucesos futuros. No obstante, no es la única ni la más importante función de un profeta. Claro, hoy en día miramos nosotros y deseamos la profecía para saber lo que va a suceder. O sea, queremos adivinación en vez de profecía. Entonces, ¿qué es lo que era el profeta? El profeta era un vocero de Dios, porque anunciaba y proclamaba la palabra santa. Entonces, es alguien llamado para anunciar el mensaje de Dios que quiere comunicar al hombre. Tal pasaje puede referirse al futuro, pero no tiene que ser forzosamente así. Cuando un profeta anuncia algo futuro, lo hacía para motivar al oyente a cambiar su vida en ese momento. Dios utiliza a estos voceros, o sea, a los profetas, para animar al pueblo a confiar en Él y para obedecerle. Entonces pensemos, los profetas predicaron la palabra para el pueblo de Israel con el fin de corregir los problemas contemporáneos, los que estaban pasando en ese momento. Entonces, ¿se dirigen estos mensajes a nuestras circunstancias de hoy en día? ¿En qué problemas actuales nos podrían ayudar estos mensajes de los profetas? Podríamos acudir a algunos ejemplos, ¿cierto? La frialdad, la poca motivación para seguir a Dios. Por lo tanto, nos sirve, ¿cierto? Nos sirve estos mensajes de aquellos días. Dios en los pactos que hizo con Israel prometió bendición a cambio de obediencia, maldición en cambio de rebeldía. Habla el Deuteronomio 28. Dios mandó prosperidad cuando el pueblo fue fiel, mas cuando se apartó, envió maldición. La maldición mayor hasta la fecha había sido el exilio. El pueblo fue arrancado de su tierra y esparcido por las naciones para ser esclavos de ella. Dios mostró su amor en medio de las maldiciones, enviando sus mensajeros, los profetas. Ezequiel aparece en esta época, en la época del exilio, y tuvo que vivir lo mismo que sus paisanos, lejos de Jerusalén en Babilonia. Fue llevado cautivo en la segunda deportación, cuando corría alrededor del año 598 antes de Cristo.
En los primeros 32 capítulos explica a sus paisanos, ¿cierto? A los de la tribu de Judá, o sea, a los israelitas, por qué estaban allí y los llama al arrepentimiento. A la vez predice la destrucción venidera de Jerusalén. La última parte del libro fue escrita después de oír la caída de la ciudad. Quería consolar al pueblo y asegurarle eh, la futura restauración. Entonces, el mensaje del libro, el mensaje que habla este libro de Ezequiel, anuncia al pueblo, eh, es anunciar al pueblo que es Dios va a glorificar su nombre. Israel lo había despreciado, difamado por generaciones. Ahora, a través del juicio y la restauración, su nombre volvería a ser magnificado y comprenderían el, eh, de reivindicarlo. El propósito de Ezequiel entonces era enseñar la grandeza de Dios. Se repite una frase o lema en todo libro. Y sabrán que yo soy Jehová. La repetición de esta frase sirve para llamar la atención por no haber respondido adecuadamente a la grandeza de Dios. El tema se repite tanto al referirse al juicio como a la restauración. A través de todo el libro, Dios está usando el juicio y la restauración como lecciones visuales para enseñar quién es Él. Los dos aspectos revelan que Dios es misericordioso, pero también santo y no tolera el pecado. Sobre la estructura del libro, la estructura de Ezequiel se divide en dos partes principales. Las dos partes giran alrededor de un eje. Primero está la caída, ¿cierto?, de Jerusalén, capítulo 33, verso 21. Y aconteció que en el año 12º de vuestro cautiverio, el mes 10º, a 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Allí hablando, ¿cierto?, en el pasaje 33, 21, sobre eh, la caída de Jerusalén. Los primeros 32 capítulos contienen profecías que anuncian antes de la caída de Jerusalén. Los capítulos 33 al 48 son los después de la caída. Entonces, profecías antes de la caída de Jerusalén, hablamos del capítulo 1 al 32. El eje sería la caída de Jerusalén, que está en el capítulo 33, verso 21, que ya le estábamos leyendo. Las profecías después de la caída de Jerusalén están del 33 al 48 y el llamamiento del profeta del capítulo 1 al 3. Ahora, en el capítulo 1, ¿cierto? Vemos el ambiente del profeta. Los únicos datos biográficos que conocemos de Ezequiel se encuentran en el libro. Pertenecía él a una familia sacerdotal y su nombre se llamaba Bus. Ezequiel era de una clase social alta y fue llevado a Babilonia con el rey Joaquín en la segunda deportación. En cada batalla se acostumbraba que el rey victorioso aprisionara a los nobles y ricos de la ciudad conquistada. Daniel fue llevado en la primera deportación por ser sacerdote. Ezequiel conocía bien la ley y había visto personalmente las faltas que los guías espirituales del pueblo cometían. Toda la caída practica y puede ser atribuible, a fin de cuentas, a un concepto equivocado de Dios. Primero, la visión de Jehová, del 4 al 28. 4:28 dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré aquí y venía del norte un viento tempestuoso, de una gran nube como fuego envolvente. Alrededor de él un resplandor y en medio del fuego, al que parecía como bronce refulgente. En medio de ella la figura de cuatro seres vivientes que era su apariencia y había en ellos semejanza a hombre, cuando cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos y las plantas de sus pies como plantas de los pies de becerro, centellaban de manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y sus cuatro lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados con alas se juntaban uno al otro y no se movían cuando andaban,
sino que cada uno se movía derecho hacia adelante. Y el aspecto de las caras era de hombre, cara de león, el lado derecho de las cuatro, la cara de buey, a la izquierda de los cuatro, asimismo había una cara de águila. Así que sus caras y tenían las alas extendidas por encima de cada uno, al cual se juntaban, las otras dos cubrían el cuerpo. Y cada uno caminaba hacia adelante, hacia donde el espíritu le moviese que anduvieran, y andaban, en cuanto andaban, no se movían. Entonces la visión de Dios que presenta aquí a Ezequiel introduce en el libro a los lectores originales para llamarle la atención desde el principio acerca de la gravedad de sus faltas cometidas. El Dios glorioso que se revela en la visión es el mismo con quien ellos habían estado jugando. Al contemplar el propósito de la enseñanza o de enseñar quién es Dios, el ambiente del cual vino el profeta, las circunstancias y la vida del pueblo, podemos entender el significado de esta visión temible. La visión ocurre juntamente con el llamamiento del profeta. Contiene muchos elementos: el fuego, el resplandor, los seres vivientes con apariencia de animales, las ruedas, un trono, todos elementos extraños que nos hacen preguntarlo qué significa la visión. El mismo profeta responde: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, en el 1:28. ¿Qué manera de presentar la gloria de Jehová? ¿Qué razón tendría Dios para manifestarse así? La lectura de estos versículos y el intento de contemplar el cuadro descrito producen asombro. La visión describe la grandeza del poder del Señor. Con este Dios majestuoso y temible estaban jugando Israel. Ese ser tan imponente había sido ofendido y despreciado. Al mismo tiempo, Jehová está preparando a su siervo para anunciar la manera en que el pueblo conocerá su grandeza. Entre muchos de los detalles que contiene hay dos elementos principales: cuatro seres vivientes con ruedas, habla el 1:5 al 25, uno semejante a un hombre sentado en el trono, 1:26 al 28. Los cuatro seres vivientes después son identificados como querubines, seres creados por Dios para su servicio. Muchas personas se ponen a interpretar con tanto esmero los detalles de esta visión que descuidan los elementos más importantes de ella. Por ejemplo, lo mejor es poner la atención en lo que es central e importante para entender la profecía, lo que quiere explicar. La expresión o las expresiones, una gran nube con fuego y un resplandor, sugieren la semejanza de la revelación de la gloria del Señor en el Sinaí. Esto, cierto, lo vemos en Éxodo 20:18. Éxodo capítulo 20, verso 18. Dice: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Viendo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Hablando sobre lo que está viendo el profeta, es la gloria misma del Señor reflejada, ¿cierto?, en su poder, en su magnificencia. El mismo Dios que hizo los pactos, prometió bendición y maldición, vuelve a presentarse para cumplir su promesa. La reacción de Ezequiel ante esta visión es de temor y humillación. Se postra ante de Dios, ¿cierto?, en adoración, al ser tan imponente, y oye lo que él quiere decir. La respuesta del profeta demuestra que Israel, ¿cierto?, o la iglesia debería haber hecho frente no debió haber hecho frente a un Dios tan glorioso. Ezequiel había visto la gloria de Israel, había olvidado, ¿cierto? El profeta Ezequiel había visto la gloria de Dios, Israel se había olvidado de la grandeza de la gloria del Señor. Por lo tanto, hacía falta un recordatorio. El mensaje del profeta les asegura que tal recordatorio no tardaría en venir. Ezequiel escucha entonces lo que Jehová quiere decirle y se motiva para obedecer la voz del gran Dios. La presencia del Señor no se limita solamente al templo de Jerusalén. Él la vio en Babilonia, a casi 800 kilómetros de Jerusalén. Entonces, ¿cierto?, no se limita
que solamente la gloria estuviera en Jerusalén, sino que en toda parte. Dios se dirige a Ezequiel nombrándolo hijo de hombre. Esta frase resalta la debilidad humana del profeta. Solamente por el espíritu puede ser vidente y recuperar fuerzas perdidas al contemplar una visión tan majestuosa. El profeta escucha la comisión de Dios y le da un trabajo para que cumpla aquel ambiente de destrucción en que se encontraba. Entonces vemos como el ministerio del profeta antes del cautiverio y el trasfondo histórico, el pecado y la idolatría. El mensaje, el juicio venidero. El propósito es motivar y arrepentirse. De eso se va a tratar el libro. Dios manda a su profeta a los hijos de Israel. Ellos eran una casa rebelde, dice el capítulo 2:5. Dice, ¿acaso ellos escuchen, pero si no escucharan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Les llama duros de rostro, empedernido corazón, también en el 2:4 dice, yo pues envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. También los trata, ¿cierto? Zarzas y espinos, escorpiones. 6. Y tú, hijo de hombre, no temas ni tengas miedo a sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinas o espinos, y mores con los escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde, dice allí. Entonces, ¿qué público? La tarea de Ezequiel no se tornaba fácil, se tornaba más bien difícil, ¿cierto? Un pueblo que no quería escuchar, un pueblo que no quería saber nada de Dios. Muy en contraste con lo que hoy vemos en nuestra realidad y en nuestra sociedad. Entonces, eh, el Señor no le da ni siquiera una esperanza de lo que iban a escuchar, pero le aseguraba que sabrán que hay profeta entre ellos. O sea, no hay una esperanza que lo van a escuchar, pero sí sabrán que hay profeta entre ellos, sí sabrán, ¿cierto?, que Dios ha hablado. El ministerio del vocero de Dios siempre es así. Él nos manda a hablar, pero no nos da ninguna garantía del resultado. Queda entre él y el oyente y Dios, ¿cierto? Ezequiel le asegura que no le harían caso. Sin embargo, él tiene que ir a hablarles. No obstante, Dios no deja indefenso a su mensajero, le prepara para bien su tarea, ¿cierto? Habla del verso 8 en adelante. Y dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y habían escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus extraños, que este rollo que yo te doy, y lo comí y fue mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado al pueblo ni de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos se ha hablado a profundidad ni a lengua difícil, cuyas palabras no entendería. Si a ellos te enviaras, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me da, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Entonces, no hay una seguridad, ¿cierto?, en que tenga, que la escuchen. Y así pasa. Cuando Dios habla, nadie quiere escuchar, nadie.
no tenemos el oído presto para acatar el mensaje de Dios. Solamente queremos lo bonito, el show, el escenario, las luces, eso nos gusta, pero la palabra de Dios no nos gusta. Dios nos ayude. Entonces, su identificación con el mensaje divino ilustra al comerse el libro y lo que contiene. Uno no puede hablar bien de algo que no conoce. Dios quería que el profeta hiciera lo suyo en el mensaje que iba a enseñar al pueblo rebelde. Ezequiel describe su experiencia en el rollo que comió. El libro contenía ayes y lamentaciones en contra de su propio pueblo. Sin embargo, cuando lo comió no sintió su sabor amargo, sino que fue dulce como la miel. Y así es la palabra del Altísimo para nosotros. Para el profeta fue dulce. ¿Por qué? Porque no estaba viendo solo los juicios. Él podía ver más allá de ellos, porque conocía a su Señor, ve la gloria de Dios, sabe que Él comete errores y aunque aquellos ayes y lamentaciones tenían un propósito, era para darles bien. La primera forma que Dios usa para preparar a su siervo se presenta al decirles que coma el rollo. La segunda forma es que lo prepara haciéndolo fuerte, más resistente para la casa rebelde de Israel. Todos entonces el profeta estuvo listo para trabajar. Solo ahí entonces el profeta estuvo listo. En ese momento el vidente reacciona que de pronto se desanima y no quiere llevar a cabo la encomienda tan dura a su propia gente, ¿cierto? Habla el 14, el 3:14 sobre eso. Y dice, me levantó pues en el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Además, Dios establece a Ezequiel como atalaya, lo dice el 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás pues tú estas palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces, un atalaya era el guardia de la ciudad y su trabajo era mantener la vista en el horizonte y en la misma ciudad para observar cualquier peligro. Fuera de una invasión, fuese una invasión o lo que fuera, ¿cierto? O el fuego o desórdenes internos. Si un atalaya no avisaba del peligro, sería responsable de la muerte de los habitantes. Tendría que morir también, pero si avisaba, quedaba libre de culpa, aunque no le hicieran caso. Tal era el trabajo de Ezequiel, ya conocía el peligro y que se cernía sobre el pueblo, que le correspondía anunciarlo. Esa era una de sus obligaciones. No era responsable de convencer a nadie, solo anunciar el peligro. Si uno de sus oyentes atendía el mensaje, ese se salvaría. Si otro no lo obedecía, bueno, moriría. Sin embargo, para el profeta el resultado lo mismo sería la responsable solamente cuando no anunciara el mensaje. Entonces, nosotros debemos, hola mi hermano Juan Luis, saludos desde Constitución, bendiciones para ti también. Entonces, nosotros los evangélicos, los protestantes, en un mensaje que debemos comunicar, aunque nuestros oyentes sean indiferentes y hostiles muchas veces, nuestra responsabilidad es dar el mensaje. El éxito del anuncio no está en que las personas sean convertidas, sino que el mensaje sea transmitido. He sido equipado como el profeta, según Hechos capítulo 1:8, en qué manera se nos capacitó Dios para comunicar el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Entonces, según el libro de los Hechos, ¿de qué manera nos ha capacitado para comunicar este mensaje? Mediante el Espíritu Santo. Esa es la respuesta. Algunos creen que el
castigo o muerte del justo, ¿cierto? Indica que los ya salvos pueden perder la salvación, pero debe tomarse en cuenta que el profeta se dirige al pueblo de Dios. Como hijos, ellos tenían deberes de cumplir. El enfoque está en la manera en que el pueblo de Dios, ya justificado por la fe, debe vivir. Si el estilo de vida del pueblo del Señor mancha su nombre, el castigo esta vez es la muerte. La historia de Israel demuestra que esta es la muerte física y así se prueba una vez por todas que el omnipotente no se debe jugar con Dios omnipotente. Las lecciones para nosotros hoy, ¿cuáles serían? Tal como fue para ellos, es que el justo no se salvará por hacer buenas obras. La salvación se recibe por confiar en Cristo. Es en Él tal persona que Dios produce un cambio. Así que este pasaje nos enseña que la salvación puede perderse. Al terminar de explicar su responsabilidad, Dios encierra a Ezequiel y lo enmudece. Así el profeta hablaría solo cuando el Señor lo mandara. En esa forma, el vidente iba a cumplir su ministerio. ¿Cierto? Avanzamos del 22 al 27. Y vino a mí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo y aquí estaba la gloria de Jehová y como la gloria había visto junto al río Quebar y me postré sobre mi rostro, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa y tú, hijo de hombre, aquí que pondrás sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, estarás mudo. No serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo hubiese hablado, abriré tu boca y le dirás, así ha dicho el Señor. El que oye, oiga, y el que quiere oír, el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Entonces, en medio de un pueblo que había olvidado la gloria y la grandeza de Dios, Dios se revela a un hombre que reconoce su dignidad y está dispuesto a servirle. Ezequiel ve la gloria del Señor y adora su grandeza en una manera muy distinta a Israel. Él reconoce que la gloria de Jehová nos obliga a someternos a Él y a obedecerle, a gran precio personal. El profeta obedece la comisión del Dios Altísimo y se compromete a proclamar el mensaje que le han encomendado. Entonces, debemos pensar nosotros, mis amados hermanos, nosotros no debemos imitar el ejemplo de Israel, sino adoramos a un Dios de piedra y palo, ¿cierto? Hecho a nuestra imagen y no tendríamos que preocuparnos por él, por nuestra actitud frente a esa clase de deidad. Sin embargo, nosotros adoramos al Señor omnipotente y creador y soberano del universo, y debemos tener cuidado de reconocer su grandeza y su derecho. Dios merece nuestra adoración y sumisión. ¿A qué clase de Dios seguimos entonces? ¿Qué cambios ha producido el hecho de haber conocido al Padre Celestial en nuestra vida? ¿Lo conocemos de verdad? ¿Qué diferencia ha hecho en su vida esta experiencia? ¿Qué esperamos, cierto? O el que usted haga con la respuesta lógica, la revelación de la grandeza de Dios. Detrás de cada vida alejada de Dios hay un concepto inadecuado del Señor. La solución para el hombre alejado de Dios es verlo tal como Él es. Ese, mis hermanos, es el estudio de hoy día de Ezequiel, del libro de Ezequiel, ¿cierto? Los espero para otro estudio con el Ezequiel del 4 al 7. Así que bendiciones para todos los que pudieron conectarse un ratito. Que el Señor les bendiga. Un saludo para todos los que estuvieron ahí, ¿cierto? Está la barra de comentarios. Pastor Claudio Nova, nuestra hermana Miriam Mendoza, saludos a nuestra hermana Miriam, nuestro pastor Luis Manrique, abrazo, servo de Dios, y para usted también, espero que esté mejor, lo vi por ahí que estaba enfermito, Dios sea con usted.
Les saluda el pastor evangelista Luis Manrique desde Talcahuano. Amén. Mi hermano Juan Luis también. Hola, mi hermano Samuel. Saludos de Constitución. Para usted también, mi amado hermano Juan Luis. Bendiciones para todos mis hermanos. Y recordemos, ¿cierto?, de que no importa si no nos escuchan. Bueno, aquí vemos el caso de Ezequiel, que nadie lo escuchaba. Nosotros debemos comunicar el mensaje de Dios. No debemos para nada sentirlos que nadie lo va a escuchar, porque lo que debemos es obedecer a Dios tal como lo hizo el profeta. Así que bendiciones y que tengan muy buena semana todos mis hermanos.